Capítulo número 6. La ira de Dios es apaciguada. Yo creo que el pueblo de Israel necesitaba en este tiempo, en este remanente, necesitaba tener esta información, saber de que el Señor ya les había perdonado por todo lo que habían hecho. Y el capítulo 6 del libro de Zacarías vamos a finalizar, mejor digo, con la octava visión. Recordemos que han sido 8 visiones la que ha tenido Zacarías en distintos momentos. Algunos dicen que fue en una misma noche, pero han sido 8 visiones que nos han recordado sin duda como si estuviésemos leyendo un apocalipsis, las hemos ido interpretando y aquí finaliza la octava visión y además incluye el mismo capítulo la coronación, una coronación simbólica al sumo sacerdote Josué. Así que vamos con la última visión que tiene Zacarías y que nos relata en su libro y que se le conoce como la visión de los 4 carros. Comienza así el capítulo 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor, ¿qué es esto? Se sigue manteniendo este ángel, ¿no? Que ya lo hemos visto en las visiones que le está explicando, es como un traductor de las visiones que le está diciendo a Zacarías qué significa cada una de ellas. Esta visión, sin duda, el hecho de ver estos 4 carros y que cada uno va con un caballo, estos caballos tienen ciertos colores. Yo creo que muchos de nosotros puede estar recordando lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, que es la visión de los caballos también. También aparece el mismo simbolismo, mejor digo, en ese capítulo. Algunos eruditos, no quiero yo tomar ese camino, pero algunos han tratado de crear una especie de símil entre el significado de los colores de estos caballos con los que aparece en el libro de Apocalipsis. Podría ser un ejercicio interpretativo. Sin embargo, a mí me gusta mantener la visión al menos tal como Zacarías la estaba entendiendo. Además que a continuación el ángel le va a contar a Zacarías el significado. Entonces la verdad es que no es tan necesario realizar esta similitud, irnos a Apocalipsis para entender esta visión de los 4 carros y sus caballos, porque el mismo ángel se lo va a explicar al profeta Zacarías. Pero sin duda, cuando los judíos leen Apocalipsis, ¿verdad? Y ven caballos que van haciendo una tarea y que van haciendo una tarea de Dios. Eso es lo que significa, porque estos caballos significan que el Señor está haciendo una tarea que está simbolizado a través de todo el mundo, el hecho de que sean 4, ¿verdad? Que sean 4, digo, en realidad no existe la palabra en plural, sino 4. Son 4 carros que simboliza un poco los puntos cardinales de la tierra, el hecho de que vienen de todos lados. Por lo tanto, cuando el judío lee Apocalipsis o lo escuchó por primera vez, le vienen estas memorias y entienden de que estos caballos vienen a realizar una labor de parte del Señor, son enviados del Señor. Y va a ser el ángel mismo el que va a interpretar esta visión. Le va a decir en el versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son, y que representan, los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Los 4 vientos, lo está explicando el mismo ángel, está diciendo que estos 4 caballos representan los 4 vientos, que salen de dónde, después de presentarse delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y quizás en una
lectura rápida podríamos no darnos cuenta, pero cuando vamos a lo que significa viento y lo vemos en el diccionario Strong del hebreo al español, que es la palabra ruach, se define viento como la tenemos nosotros, pero por semejanza también viene la palabra aliento, por semejanza también espíritu, pero solo de un ser racional, es decir, un espíritu de alguien que piensa. Y en la Reina Valera, la palabra vientos en algún momento se traduce como aire, como aliento o como espíritu. Si uno ve algunas traducciones, no sería raro que encontrásemos que dijese los cuatro espíritus, ¿ok? Podría ser una forma interpretativa, pero entendemos de que no hay cuatro espíritus, no condice con lo que es el canon bíblico. Por eso que en el contexto se traduce como viento. Pero como vemos en el versículo 8, que también está escrito en rojo, marqué la palabra espíritu, porque viene hablando del espíritu. Por lo tanto, la idea que tenemos acá de esta visión es que Dios estaba enviando al complemento completo, es decir, cuatro de espíritus o vientos necesarios para cumplir con la tarea que había establecido para ellos. Entonces, en el versículo 5 tenemos de alguna forma simbolizado al Espíritu de Dios que está frente a la presencia del Señor de toda la tierra. Hasta acá, y si tomamos también lo que dice el versículo 8, que hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte, ¿se acuerdan que dijimos en la clase anterior que cuando dice espíritu es el Espíritu Santo? Es lo que conocemos así en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no dice Espíritu Santo, sino que dice Espíritu de Dios o dice Espíritu, pero es el mismo que tenemos en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. Por lo tanto, en un mismo libro, en este caso de Zacarías, hemos leído sobre el Señor, sobre Jehová de los ejércitos, hemos leído sobre el renuevo y también hemos leído sobre el Espíritu Santo. En un libro del Antiguo Testamento nos hemos encontrado, por lo tanto, con la deidad en su totalidad. Ha sido bien bonito este descubrimiento. Para mí, al menos, ha sido bien interesante de encontrarme con la deidad completa en un libro que es pequeño, ¿verdad? Son 14 capítulos y que aparecen en esta misma sección. Especifica el versículo 8 respecto a la tierra del norte. La tierra del norte se refiere a Mesopotamia. El hecho de que la ira de Dios fue apaciguada indica que Dios se había vengado de las naciones, específicamente de Asiria y Babilonia. ¿Cuál era la misión de estos cuatro carros? La misión que se representa en estos cuatro vientos. Lo vamos entendiendo al final en el versículo 8, de que el Señor quiere reposar. Y hemos visto este simbolismo de que el Señor tiene ira, el Señor tiene que cumplir una sentencia y después de cumplirla, Él reposa, Él descansa. Y específicamente, no solamente el Señor les dice que a todas las naciones, como dice el versículo 6 y 7, de que salieron hacia distintos lados, específicamente les quiere decir al pueblo de Israel, según el verso 8, que la tierra del norte, es decir, Mesopotamia, ellos ya, tanto Asiria como a Babilonia, que estaban en la misma zona, el reino de Asiria, que fue el que deportó al reino del norte, a los israelitas, y a los judíos que fueron deportados por Babilonia años después. Entonces, en esa tierra, donde habían morado las dos naciones más temibles para Israel, el Señor está diciendo de que Él ya reposó su espíritu, por lo tanto ya cumplió la sentencia con ellos. De hecho, en el momento en que los judíos de la época de Zacarías escuchan este mensaje, ya Babilonia había perecido y Asiria ni hablar. Por lo tanto, le está diciendo un hecho y que esto ocurrió por mano del Señor. Acá, por lo tanto, los caballos y los carros parecen representar a Dios, desencadenando su poder destructivo contra las naciones que le había hecho airarse con el fin de proteger a su pueblo. Y otra interpretación de esta visión que comparte, que dice Coy Roper, respondiendo a la pregunta ¿qué significa esta última visión, la octava? La octava visión respondía a la pregunta planteada por la primera visión. Los que habían salido informaron, he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Pausa en la lectura. ¿Se acuerdan que en la primera visión también vimos algunos caballos y que también habían recorrido la tierra? Es interesante que termina con una visión muy similar, así como partió al inicio. Sigo la lectura. Palabras que provocaron preguntar, oh Jehová, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, versos 11 y 12.
¿Cuánto más debemos esperar para que Dios bendiga a su pueblo y destruya las naciones que les habían diezmado? La visión contestó diciendo que aquellos que habían salido a recorrer la tierra habían derramado la ira de Dios sobre las naciones y por lo tanto hicieron reposar al Señor. El Señor no está tranquilo si hay pecado. El Señor no está tranquilo si hay culpa. Y hagamos también la aplicación a nosotros. El Señor no está tranquilo si nosotros estamos en el pecado. El Señor está airado con nosotros cuando pecamos. El Señor siente ira y el Señor tiene que calmar su ira con nosotros. ¿Cómo la calma? En el juicio final. Aquellos que no se arrepienten simplemente no van a tener la salvación del Señor y el Señor va a tener que calmar su ira. Es muy peculiar esto, es como una necesidad del Señor de que ante el pecado, ante la injusticia, el Señor no queda inmune. El Señor no es indiferente, mejor dicho, ante el pecado o ante las faltas. Y el Señor tiene que generar y tiene que cumplir un acto, en este caso el acto del castigo. Y así el Señor tiene la tranquilidad. Como leímos en el versículo, su espíritu reposó después de haber hecho juicio. Es parte del carácter de Dios. Así que si nosotros creemos que manteniendo la vida en pecado todo va a estar bien, la ira del Señor, lo único que hacemos es que estamos conteniendo la ira del Señor y que en algún momento esa ira se va a derramar. Y sin duda el juicio final está preparado precisamente para que la ira de Dios se derrame y así el Espíritu del Señor repose, porque ante la injusticia el Señor no es indiferente. Así que creo que es un excelente mensaje considerar este versículo que leímos anteriormente, que el Señor tiene que reposar una vez que ha cumplido la sentencia. Y finalizando esta visión, viene una coronación simbólica, que es bien bonita. Ya hemos hablado bastante de Josías, y ahora viene algo particularmente para él. Dice el versículo 9, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día, el profeta, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Es muy normal que nosotros veamos a los profetas realizando alegorías. Hay una alegoría muy bonita, la estoy recordando ahora, que es la de Ezequiel. Ezequiel construye con barro la ciudad de Jerusalén y él está recostado de lado, no recuerdo cuántos días, para que el pueblo lo viera cada vez que pasaban por la plaza, veían al profeta en el suelo construyendo la ciudad de Jerusalén con barro, representando el sitio de Jerusalén. Esas eran alegorías más que nada para llamar la atención del pueblo, un pueblo que estaba ya sordo de oír. Entonces ya las palabras, como no las escuchaban, quizás las imágenes tenían mayor impacto. Y aquí Zacarías realiza algo muy similar, en el hecho que es llamado y es tomado para realizar esta alegoría, que tome aquellos que volvieron del cautiverio, que son Eldaía, Tobías y Jedaías. No recuerdo si tengo ese comentario aquí en la lámina, pero esos nombres que están ahí son nombres que vienen del persa, no son nombres judíos. ¿Por qué? Porque probablemente eran sacerdotes, pero que nacieron en el cautiverio. Por lo tanto, al nacer en el cautiverio tienen nombres, ¿no? Nombres que son más bien de la zona. En eso no tenían problema en sentirse influenciados en términos del nombre. Es cosa de ver el nombre de Moisés. El nombre de Moisés es un juego de palabras entre el egipcio y el hebreo. Por lo tanto, él mantiene un nombre que tiene una herencia egipcia también junto con el hebreo. Entonces es muy normal esto, que se tomen nombres de distintas zonas o momentos. Y ellos como vuelven del cautiverio, les dice el profeta de que los tome, ¿verdad? Y que entren a la casa de Josías con estas pequeñas coronas de plata y de oro y que van a colocar en la cabeza del sacerdote. Josué ya había sido mencionado en dos de las visiones recibidas por el profeta, capítulos anteriores. Sin embargo, su autoridad necesitaba ser firmemente establecida ante los ojos del pueblo. Vemos la necesidad del pueblo que necesita saber si efectivamente el Señor estaba volviendo con ellos y si efectivamente el sacerdocio que se perdió durante 70 años todavía podía ser restablecido. Y el Señor le pide a Zacarías que realice este acto simbólico.
Un verso del renuevo, nunca está de más. Nuevamente en un mismo capítulo, el Jehová, Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Dice el verso 12, y le hablarás, Zacarías al sumo sacerdote, ¿no? Le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Es un versículo tan bonito que tiene un doble cumplimiento, porque si bien estas palabras fueron dichas a Josué directamente, porque le dice, que le diga, el profeta le diga al sumo sacerdote, y tuvieron cumplimiento en su tiempo, su completa acción se vería personificada en Jesús, en el Mesías y en el renuevo. Hemos visto la frase de renuevo durante ya todos estos capítulos pasados. Probablemente una interpretación que puede dar el profeta y que entiende Josué en este caso, es que a Josué se le está llamando el renuevo. Lo puede estar entendiendo en ese momento, ¿no? Y dice, bueno, yo soy el renuevo, yo soy la nueva oportunidad de esta época estos años tan difíciles que hemos tenido como nación. Pero eso tiene un significado en un momento muy preciso, porque sucede que el versículo 13, que yo creo que hay que marcarlo porque es un texto profético, hay cosas que no le suceden a Josué, hay cosas que a él no le van a suceder. ¿Qué cosas sí le suceden? Dice el versículo, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Algunos comentaristas dicen que tanto Josué como también Zorobabel, que ya lo hemos estudiado, tuvieron que haber estado participando probablemente en esta profecía, por el hecho de que hay un sacerdote y hay alguien que entrega un consejo de paz. Sin embargo, este acto simbólico se cumpliría en última instancia en la venida del Mesías, porque se percatan que el versículo 13 dice que Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Mm, Se refiere todo a Josué. El problema con este punto de vista es que el sumo sacerdote realmente jamás gobernó sobre un trono. ¿Se acuerdan que yo les conté de que Zorobabel era un gobernador? Porque el rey era Darío. No tiene rey Jerusalén, de hecho, Judá. De hecho, de aquí en adelante ya no hay ningún rey. El último rey estuvo en el reino del sur en el momento de la deportación. Y fueron muchos reyes entre medio, entre que se mataban entre ellos. Fue un terrible problema político que tuvieron. Pero de ahí en adelante nunca más tuvieron reyes, a pesar de que tenían un linaje. ¿Por qué? Porque eran gobernados, porque había un rey, ellos eran gobernadores. Por lo tanto, en realidad, nunca Josué en esta historia se llegó a sentar en un trono, menos llevar la gloria. Por ende, la única forma de entender este versículo es en el futuro. Ahí se completa, cuando es el Señor, es Jesús el que lleva la gloria y que sabemos que el Señor cuando resucita se sienta en su trono, ¿verdad? Vuelve a su trono. El Señor siempre tuvo poder por ser Dios, pero entendemos el mensaje, ¿no? Que Él resucita y entendemos que Él ya gobierna, Él ya venció el mundo, Él ya domina sobre su trono por haber cumplido la palabra perfecta de su Padre. Por eso que el versículo 13, si bien se puede entender algo en el momento, pero sin duda es algo que va más orientado hacia el futuro y que se cumple con el Mesías. Sigue en esta alegoría, ya no es visión, es alegoría. Las coronas servirán a Alem, a Tobías y a Jedaías y a Ed, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Es decir, las mantuvieron, ahí las dejaron. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová. Por lo tanto, las coronas también habrían servido como recordatorio de que algún día vendría el Mesías, un sacerdote y rey. Interesante cómo se agrega un elemento, un accesorio al templo, que antes no existía y que es un accesorio especial. Recordemos que los accesorios del templo habían sido ultrajados, perdidos, robados, fundidos.
Ningún elemento original estaba ya en ese momento en el templo, como al menos lo había construido el rey Salomón, menos Moisés. Por ende, el colocar un nuevo elemento era importante. Era como que la casa estaba vacía, ¿no? Entonces, el colocar estas coronas dentro de los momentos, en algún lugar del templo, también los ayuda a tener un elemento que les recuerde que el Señor está presente, como dice el versículo, como en memoria en el templo de Jehová. ¿Memoria de qué? De que el Señor los está ayudando. Y si se percatan en versículos 15, dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son las personas que están lejos? ¿Serán los del remanente que aún no vuelven? ¿O se refiere a algo en el futuro? Porque dice después el versículo, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. Conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Wow, ¿cuándo se habrá cumplido eso, no? De que vendrían personas que estaban lejos, perdón, personas que estaban apartadas y que iban a venir y ayudar a edificar el templo de Jehová. Lo dejamos como duda porque lo vamos a ir respondiendo un poquito más adelante. Todo esto va a ocurrir, sin duda, pero también había una condicionalidad, que es la que acabamos de leer, que dice, y esto sucederá si oyereis la voz de Jehová vuestro Dios. Las bendiciones de Dios, queridos hermanos y hermanas, siempre han estado condicionadas a la obediencia. Más allá de que el Señor levanta el sol sobre justos y malos, hay ciertas bendiciones y, por supuesto, aperturas en nuestras vidas que el Señor da de forma especial, pero todas ellas están condicionadas a la obediencia. Porque hay gente que todavía cree que el Señor ayuda o salva a las personas de manera incondicional, pero no es así. La Biblia está llena de ejemplos en donde aprendemos de que la obediencia parcial no es suficiente. El Señor quiere completa obediencia, no obediencia parcial. Aquellos que han obedecido de forma imparcial han tenido su castigo. Estábamos hablando recién de David, hablábamos de Moisés, tuvieron momentos de desobediencia. Y el Señor no entregó sus bendiciones a ellos en esos instantes porque no tenían o no estaban entregando obediencia completa al Señor. Por ende, el esfuerzo que tenemos que realizar nosotros es obedecer al Señor, pero de forma completa. Si el Señor nos da todo, ¿por qué yo le devuelvo la mitad? ¿Por qué yo le doy las sobras? ¿Por qué le doy lo que me quedó? Seríamos muy mal agradecidos si no agradeciésemos con nuestra conducta las bendiciones del Señor. Es lo único que el Señor nos pide, no tenemos que devolverle todo lo que Él nos da, pero el Señor nos solicita la obediencia. Y es la condición que le coloca al pueblo al final del capítulo. Les dice, y todo esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. Y entendemos que cuando dice oír, se refiere también a la obediencia. Escucho y obedezco, escucho y aplico. No sirve de nada 30.000 clases de Zoom durante el año. Lo que el Señor requiere detrás de todo eso es la obediencia plena hacia Él.